Ready to unwrap a surprise from Consumer Cellular? Experience the gift of freedom with no contract, no hidden fees, and always free activation. Here comes the holiday surprise. From now till December 31st, new customers can enjoy their second month for free. To get this holiday offer, visit consumercellular.com or call 1-888-FREEDOM and use promo code PODCAST. Act before December 31st to get your second month on us. Use promo code PODCAST. Emisor Podcasting. Esto es Historia Freak, el podcast donde toda historia tiene algo de historieta. Con ustedes su anfitrión, Joaquín Barañao. La revolución industrial destapada en el siglo XVIII, el tema que nos entretuvo el episodio anterior, devino en una luz que no iba a parar más nadie y que hoy nos tiene enfrentados a la cuarta oleada. En el Reino Unido, aún el centro de la acción a inicios de siglo, el ingenio y la perseverancia fue suplementada por un golpe de suerte. La iluminación a gas, y con ello la extensión del horario útil de las personas, floreció gracias a un inesperado sobrestock de mosquetes. Con el fin de las guerras napoleónicas en 1815, miles de cañones ya sin uso fueron adaptados como pequeños gasoductos. Ahí nomás le quedó la boquita al químico William Hyde Wollaston, descubridor del rodio y del paladio. Bien podrían tratar de iluminar Londres con un trozo de la luna, auguró respecto a la iluminación a gas. Pero la estampa industrial del siglo XIX no son sus faroles, son sus locomotoras. Por primera vez, el público general podría viajar más rápido que el emperador Augusto en el siglo I. El proceso comenzó en 1825, cuando se tendió la primera línea entre las localidades británicas de Stockton y Darlington para la carga de carbón y otros minerales. La recepción combinó fe en un futuro próspero con un comprensible escepticismo, cuando no franco terror. Ese mismo 1825 se escribió en Quarterly Review: ¿qué puede ser más palpablemente absurdo que el prospecto ofrecido por las locomotoras de viajar el doble de rápido que una diligencia? Ante la propuesta de conectar Liverpool y Manchester, se declaró que su formación evitaría el pastoreo de vacas y la puesta de huevos de las gallinas. El aire envenenado de las locomotoras mataría pájaros, haría imposible la conservación de faisanes y zorros. Se les dijo a los vecinos a las líneas que sus casas serían quemadas por el fuego de las chimeneas. Ya no habría ningún uso para los caballos y, si se extendían los ferrocarriles, la especie misma se extinguiría y la avena y el heno serían productos invendibles. Viajar por carretera se volvería muy peligroso y las posadas rurales se arruinarían. Las calderas estallarían y volarían a los pasajeros en átomos. El consuelo a todo este lúgubre panorama era que, por fortuna, el peso de la locomotora, por supuesto que no sería posible de mover con vapor. En su Tratado Práctico sobre Ferrocarriles, escrito el mismo año, Nicholas Wood escribió: está lejos de mi deseo promulgar al mundo las ridículas expectativas que lo veremos viajar a un ritmo de 12, 16, 18 o 20 millas por hora. Nada podría hacer más daño a su adopción o mejoras generales que la promulgación de tales tonterías. Tan escalofriantes velocidades fueron alcanzadas de inmediato y pulverizadas justo después. Algunos temían que supusieran un riesgo fisiológico, en especial para las mujeres. Les preocupaba que los úteros salieran volando de sus cuerpos a medida que se aceleraban a esa velocidad. La reina Victoria exigía no superar los 48 km por hora viajando de noche y 64 de día si es que ella estaba a bordo. El Papa Gregorio XVI, a su turno, temía que el comercio abonado por los ferrocarriles aumentara el poder de la burguesía y que ello, a su vez, presionara por reformas liberales. El pontífice prohibió los ferrocarriles en los estados pontificios y los llamó Chemin d'enfer. Camino al infierno, un juego de palabras con Chemin de fer. Camino de hierro.
la nomenclatura aún vigente en francés. Las líneas se extendieron pese a la oposición de reacios al cambio, conductores de diligencias y ganaderos. Estos últimos, porque temían que la ensordecedora sonajera de los convoyes aterrara a sus vacas y desencadenara partos prematuros. Nada menos que Charles Babbage, el padre de la computación, se dio el tiempo de inventar el botavacas, de modo que los trenes no arrollaran ganado incauto. La inusitada velocidad que el ferrocarril imprimió al transporte de pasajeros estresó la jungla horaria prevalente. Hasta entonces, la hora variaba de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, porque no había real necesidad de homogenizar. Los itinerarios precisos que demanda el tren, sin embargo, volvieron esta anarquía ya inmanejable. En sitios como Exeter y Oxford, renuentes a modificar la sincronía solar que los acompañaba hacía milenios, instalaron en la estación relojes con 2 minuteros, uno con la hora local y otro con el Railway Time. No iba a resultar. En 1880, los tradicionalistas aceptaron la derrota y acataron el horario único del Real Observatorio de Greenwich. Un emprendedor de nombre John Henry Belville vio en ello una oportunidad de negocios. Sincronizaba su reloj todos los días con el del observatorio y luego cobraba a sus clientes por el derecho a mirarlo y ajustar los propios. Su hija continuó vendiendo tiempo hasta 1940. Debido al peso del Imperio Británico en ese momento de la historia humana, el uso de Greenwich caló entre las tripulaciones navieras y en 1884 se resolvió que el observatorio oficiaría de Meridiano Cero. Aunque los franceses no iban a ceder tan fácil y defendieron la referencia de París, el glorioso meridiano en base al cual se definió el metro, hasta 1914. Así es, el planeta Tierra recibió su meridiano cero 52 años después que Marte. Con el tiempo, la hora media de Greenwich se convirtió también en referencia mundial, hoy renombrado Tiempo Universal Coordinado. La definición vigente del meridiano remite a satélites en órbita y mediciones de interferometría de fuentes de radio distantes como los cuásares. En consecuencia, la referencia se encuentra ahora a unos 100 metros al este del hito original. En Estados Unidos, donde las distancias eran mayores, la geografía más desafiante y las carreteras acumulaban muchos menos siglos de inversiones, el advenimiento del ferrocarril fue una bienvenida salvación para los riñones. Una de las principales compañías de diligencias era la Shake Gut Line o línea Bate tus vísceras, en referencia al efecto de los caminos en la fisiología. Otra era la June Bug Line o línea del bicho de junio, así denominada por la errada predicción de sus competidores de que no sobreviviría más que los bichos de junio. Las diligencias no solo zamarreaban sin misericordia a sus ocupantes, sino que volcaban con frecuencia. En 1829, un pasajero que viajó desde New York a Cincinnati ida y vuelta reportó 9 volcamientos. Enfrentados a las mismas vicisitudes horarias que la madre patria, el 18 de noviembre de 1883, Estados Unidos celebró el Día con 2 mediodías, en que los relojes de las estaciones ferroviarias fueron reseteados al uso estándar. Y por ahí el entusiasmo ferroviario de los gringos se les salió de madre. En Texas organizaron un choque frontal de 2 trenes a toda velocidad, el divertimento propio de un niño de 6 años y padres ausentes. No se cobraba entrada, pero se debía pagar el pasaje de $2 hasta el sitio del suceso, una estación montada para la ocasión bajo el apropiado nombre de Crush. El evento era organizado por un emprendedor con el esplendoroso nombre de William George Crush.
Unos 45.000 curiosos se apersonaron a presenciar el espectáculo, multitud que en ese instante excedía a la segunda ciudad más poblada del estado. Tras la colisión, ambas calderas explotaron y la consiguiente lluvia de escombros dejó un tendal de heridos y 2 muertos. Las familias de las víctimas fueron compensadas con, advierta usted la ironía, pases de tren de por vida en la misma compañía que produjo este horror. Una foto del instante en datosfreak.org/podcast. Y mire, más le vale que la aprecie, porque el fotógrafo que la capturó perdió un ojo inmediatamente después por un remache volador. Desde luego, la anglósfera no fue la única en apreciar las ventajas de la mecanización sobre la tracción mamífera. En 1862, mientras von Bismarck comenzaba a aglutinar las piezas del puzzle alemán, nació Opel como fabricante de máquinas de coser. Luego vendrían bicicletas y más tarde automóviles. Al año siguiente nació Bayer, empresa que tuvo el buen ojo de reclutar a Felix Hoffmann, el iluminado que sintetizó tanto la aspirina como la heroína con solo 11 días de diferencia. En 1899, Bayer ya exportaba a 23 países cerca de 1 tonelada anual de heroína, o, si prefiere el rigor de la terminología química, diacetilmorfina. Heroína es solo el nombre acuñado por Bayer por los efectos heroicos que surtía en quienes la ingerían. Si es Bayer, es bueno. La comercializaba como jarabe para la tos y para tratar la adicción a la morfina. Valga aclarar que la relación de la humanidad con la morfina era comparable a la inclinación contemporánea por el ibuprofeno. En Estados Unidos se vendía el jarabe Mrs. Winslow Soothing, que anunciaba: probablemente calme a cualquier humano o animal. Dado su contenido de morfina, poca sorpresa que calmara a bebés y niños inquietos, en especial durante la dentición. Las aspirinas eran comercializadas con la misma fruición, hasta que se convirtieron en un imprescindible de cualquier botiquín, aun cuando su mecanismo de acción fue descubierto recién en 1971 por obra del Nobel John R. Bain. A través de estas y otras industrias, los alemanes ganaron en justicia su prestigio manufacturero. Los británicos no supieron apreciar esto cuando, en 1887, impusieron la etiqueta Made in. El objetivo era fomentar la producción nacional, pero resultó en un tiro por la culata. En breve, Made in Germany se asoció a productos de calidad superior. Los nórdicos también daban puntadas, por supuesto. La finlandesa Nokia comenzó su historia en 1865 como molino para fabricar pulpa de celulosa. En la vecina Suecia, Alfred Nobel fue experimentando con la nitroglicerina en forma progresiva, un accidentado itinerario que desembocó en el estallido de la oficina de Wells Fargo en San Francisco, con un saldo de 15 muertos, y otras 2 veces en su propia fábrica, que le costó la vida a su hermano Emil. El resultado fue un compuesto que pensó llamar polvo de seguridad de Nobel, pero que al final denominó dinamita y patentó en 1867. Veía el prospecto con inusitado optimismo. Quizás mis fábricas pondrán fin a la guerra antes que sus congresos. El día que 2 ejércitos puedan aniquilarse mutuamente en un segundo, todas las naciones civilizadas seguramente recularán con horror y desbandarán sus tropas. No acertó, claro está, pero se hizo inmensamente rico. Aunque el trinotrotolueno, o TNT, había sido patentado ya 4 años antes, era difícil de detonar y en lugar de explosivo era utilizado como colorante amarillo. La demanda engordó e hizo frotarse las manos a más de un agricultor porque la dinamita está compuesta, entre otras cosas, de maní. Cuando Ludwig Nobel
otro de los hermanos, falleció en 1888, un diario francés publicó por equivocación el obituario de Alfred, titulado El mercader de la muerte ha fallecido. Lo describía como Quien se volvió rico al encontrar formas de matar más gente más rápido que nunca. Nobel resultó tan afectado que reescribió su testamento y legó la mayor parte de su fortuna a la causa que lo haría aún más famoso: los premios para autores de contribuciones a la humanidad. That the Nobel Peace Prize for 2014 is to be awarded to Kailash Satyarthi and Malala Yousafzai. Los matemáticos, eso sí, quedaban fuera. Se ha especulado que Nobel buscaba evitar que Gösta Mittag-Leffler, un matemático con quien estaba atravesado, pudiese ganarlo. Falso, ni siquiera hay constancia de que se conocieran. En cualquier caso, Mittag-Leffler no iba a permitir que Alfred se llevara todo el crédito. Creó su propio premio Mittag-Leffler e instruyó que las medallas fuesen el doble de grandes que las de Nobel. La vida de Alfred estuvo ligada a los explosivos hasta el mismísimo final. Cuando la muerte ya le tocaba las puertas, afectado por anginas, sus doctores le recetaron un potente vasodilatador, nitroglicerina. Murió en 1896, sin que sus seres queridos y colegas siquiera se hubiesen enterado de que su fortuna iba a parar a un caprichoso galardón. Los emprendedores Países Bajos desde luego que no se iban a quedar abajo del tren del progreso. En 1907 nació Shell, producto de la fusión de la Real Compañía Neerlandesa de Petróleos y Shell Transport and Trading Company Limitada. Esta última había nacido de un anticuario londinense que expandió actividades para importar conchas de Oriente. Por eso lo de Shell, concha. Y por eso el logo que todos conocemos aún honra la época en que lo suyo era el comercio de bivalvos. Japón fue otro de los adelantados, en parte gracias a un empujón externo. Los estadounidenses los forzaron a desarticular su encapsulamiento del mundo exterior. En 1853, el comodoro Matthew Perry ingresó a la bahía de Tokio con sus 4 naves negras del mal y forzó al país a aceptar sus términos de intercambio. Es por esta tardía apertura que hasta hoy el curry, importado por los británicos desde India, es considerado en Japón como yoshuku, comida occidental. Más decisivo, mediante la llamada Restauración Meiji, el emperador japonés recuperó el poder político en 1868, fin a largos 675 años de gobierno conservador de los shogunes. En pocas décadas, el país pasó de una sociedad feudal y agraria a uno industrial. Atrás quedaban el orden campesino, donde la ley era impuesta por caballerescos samuráis. Se estructuró un ejército de corte occidental bastante más insípido, que prescindía de cualquier aura de leyenda e imponía el imperio de la ley a punta de armas de fuego. Pasó al olvido la división del día en 2 bloques de 6 horas de luz y 6 de oscuridad, unidad cuya duración fluctuaba junto con los cambios estacionales. Declinó también el ohaguro, la costumbre de ennegrecerse los dientes con una solución de limaduras de hierro y vinagre que los japoneses consideraban bello y beneficioso para la salud dental. Se licitó la construcción de ferrocarriles y, como la oferta del Reino Unido se impuso ante la francesa y la estadounidense, se oficializó el tránsito por la izquierda, configurando así uno de los pocos reductos con esa convención que no es ex colonia británica. El sultán otomano Abdul Hamid II llegó a admirar el nuevo orden que empapaba Japón y a la vez lo obsesionaban los rumores de que el emperador Meiji se convertiría al Islam y se proclamaría califa. Sin este nuevo ambiente de negocios, difícilmente un mero fabricante de naipes fundado en 1889 se hubiese convertido en una potencia mundial de la entretención. Nintendo. Bueno, y también de arroz instantáneo y de hoteles parejeros por hora durante la década de 1960, bajo la gestión de Hiroshi Yamauchi, cuyas infidelidades eran conocidas hasta por su esposa. Cosa similar ocurrió con Suzuki,
que comenzó en 1909 como fabricante de telares, o Sony, inicialmente Tokyo Tushin Kogyo, que debutó en las ligas industriales con una olla eléctrica de madera para cocinar arroz, y que hoy genera el mayor volumen de utilidades con seguros de vida. O Mazda, que nació como fabricante de corcho. Hacia fines del 19 e inicios del 20, Japón ya derrotaba a los ejércitos de sus dos vecinos gigantes, China y Rusia. La supremacía japonesa sobre Rusia es menos sorpresiva de lo que un mapamundi sugiere. Los dominios de los zares patinaban en la senda de la industrialización. A mediados de la década de 1850, 23 millones de sus ciudadanos, más de un tercio de la población, eran siervos. Como tales, estaban atados a la tierra y los intentos de fuga eran castigados sin nada parecido a la conmiseración. Si bien no eran esclavos, podían transarse como parte de los paños de tierra. Sus amos los castigaban físicamente, sin miramientos. Con las restricciones a la influencia rusa que impuso la derrota en la guerra de Crimea ante otomanos, británicos y franceses, el zar Alejandro II emergió como un improbable reformista de corte liberal. La más radical de sus causas era eliminar la servidumbre. Uno de los campeones de esta cruzada fue León Tolstoy, un escritor cuyo prestigio era comparable al volumen de sus novelas, y cuyos manuscritos fueron reescritos por su esposa en algún recreo entre sus 13 partos, pues casi nadie más era capaz de descifrarlos. Años después, Tolstoy intensificaría la causa por los más desposeídos al convertirse al cristianismo anarquista, un enfoque que inspiró a Gandhi y a Martin Luther King. El resultado de todo esto fue la Reforma Emancipadora de 1861. Bella y bien inspirada iniciativa, pero con distancia insuficiente para satisfacer a ambas partes. Los boyardos, es decir, la aristocracia feudal rusa, habían pisado firme para imponer su punto de vista y el zar no estaba dispuesto a ganarse la eterna enemistad de una clase tan poderosa. Se transó en que durante 49 años los siervos tendrían que pagar al gobierno a cambio del uso de la tierra. Siguió una seguidilla de revueltas rurales que presionó a miles de ex siervos a migrar a las ciudades en busca de mejores oportunidades. El caudal humano engrosó las filas de los proletarios, los mismos que iban a conformar la cara visible de una revolución en ciernes. Así que, cuando llegó la colisión con Japón en 1904, la sociedad que yacía a medio camino entre la mecanización y las dinámicas agrarias medievales acabó por inclinarse ante aquella ya bien enrielada en los carriles de la revolución industrial. No solo en Rusia la metamorfosis del mercado laboral trajo consigo procesos infaustos, incluso en el Reino Unido, el Big Bang de todo este alboroto, campearon las protestas contra aquellos demonios mecánicos que usurpaban los modos de vida tradicionales. Los cambios llegaron, pero de modo más bien anémico. En vista de que niños de incluso 4 años eran empleados como desollinadores de chimeneas, una ley de 1788 puso orden en el asunto y exigió una edad mínima de 8. Nueva legislación de 1802 admitió que los niños podían trabajar hasta 8 horas diarias desde los 9 y 12 horas desde los 14 y que no podían dormir más de 2 en la misma cama. Los obreros textiles, más preocupados de conservar sus empleos que del bienestar infantil, implementaron el método que estimaban más conducente con miras a salvaguardar sus intereses: atacar y destruir las máquinas productivas. Entre 1811 y 1817, oleadas de trabajadores se lanzaron al destrozo, a menudo disfrazados de mujer. Pasaron a la historia como los luditas, en referencia a Ned Ludd, un supuesto tejedor de Anstey que rompió 2 armazones de tejido en un rapto de furia, pero de cuya existencia no hay pruebas fidedignas. Hoy sabemos que el mercado laboral se adaptó a la mecanización y el temor a desempleo masivo que encendía a los luditas, por fortuna, no se materializó, aunque no podemos decir lo mismo del plano canino.
con el advenimiento de los motores se extinguió el Turnspit Dog, una raza de perro especializada en rotar las ruedas que permite cocinar de modo parejo. Por eso era pequeño y de cuerpo alargado con patas fuertes. La adaptación al nuevo escenario laboral que trajo consigo la revolución industrial, eso sí, fue pagada con el sudor de la frente y de un modo inequitativo en extremo. El número de días anuales trabajados en el Reino Unido se incrementó de cerca de 250 a unos 300. Muchos obreros laboraban interminables horas en horrorosas condiciones de hacinamiento y hollín. Mientras todo eso ocurría, el 1% más rico acaparaba el 70% de la riqueza del Reino Unido hacia fines de siglo. El 10% más rico, un apabullante 93% de la riqueza. Quien observaba estas tendencias con atención de sabueso era un filósofo periodista alemán llamado Karl Marx. Tras ser expulsado de varios países, se instaló en el Reino Unido, la cuna de la nueva economía, a escribir sobre los cambios y las injusticias que suscitaba. Podía darse ese lujo porque sus finanzas eran apuntaladas por Friedrich Engels, hijo de un rico capitalista que poseía industrias textiles en el Reino Unido y Prusia. Se las arreglaba para pagar un secretario personal, Mr. Pepper, con quien compartió cama, y una ama de llaves, Mrs. Demuth, con quien compartió hijo, y notaba con admiración que en Londres era posible comprar 500 tipos de martillos. Esta fase de la historia, sostenían Marx y Engels, era la de la lucha de clases, de los dueños del capital contra los proletarios, no la de los estados o individuos. El desenlace sería el triunfo de la clase trabajadora, un mundo comunista que desterraría a la burguesía al baúl de los recuerdos. Burguesía, en todo caso, a la que le reconocía más de una cosilla. Ha producido maravillas mucho mayores que las pirámides de Egipto, los acueductos romanos y las catedrales góticas. Ha acometido y dado cima a empresas mucho más grandiosas que las emigraciones de los pueblos y las cruzadas. Tras la victoria, creían estos pensadores, no solo conviviríamos en igualdad en un mundo de amor fraternal, sino que además van a fluir a chorro lleno los manantiales de la riqueza colectiva. Si bien el capital es hoy piedra angular de la historia económica, en un comienzo fue muy poco leído. En 1872, un censor del Imperio Ruso recomendó no prohibirlo porque poca gente lo leerá y menos lo entenderá. Por el contrario, se volvió el manual de cortapalos de los socialistas rusos, aun cuando el propio Marx señalaba que la revolución debía comenzar en naciones avanzadas y no en la vetusta economía de Rusia. Marx, porque todo hay que decirlo, no veía mayor dilema en su propia vida burguesa. Se jactaba de las raíces aristocráticas de su mujer cuando la ocasión se lo permitía y llevaba a sus hijas a un colegio privado, las 4 llamadas Jenny de primer nombre, en honor a su madre. Ni siquiera su existencia post-mortem extinguió las contradicciones. Para visitar su tumba en el cementerio londinense de Highgate se requiere pagar 8 libras, mientras que la de Adam Smith es gratis para los proletarios del mundo y en general todo quien quiera rendir honores a quien se ha erigido en forma sobresimplificada como el prócer del libre mercado. Además de remolinos sociales, el uso intensivo de energía y de materias primas consustanciales a la revolución industrial trajo consigo otro tipo de males. Como hoy sabemos, su uso dispendioso nunca es gratis para el medio ambiente. En Calder, el río estaba tan pero tan contaminado que los inspectores gubernamentales dictaminaron que sus aguas podían ser utilizadas como tinta para escribir. El canal Bradford contenía tantos químicos que los muchachos locales le prendían fuego para entretenerse con las llamas de hasta 6 pies de alto que se formaban. Antes del desarrollo de la actividad industrial marítima, las ballenas podían oírse unas a otras a asombrosos 1.600 kilómetros de distancia, el equivalente a gritonear un recado desde Londres hasta Nápoles. Pero con los ruidosos motores devoradores de combustible fósil,
las tertulias cetáceas dejaron de ser lo que solían. Nosotros queremos encontrar. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Segura que hablas cetáceo? ¿Quiere mami? ¿Quién sabe qué dices? ¿Ves? Se está alejando. ¡Vuelve! No va a volver, lo ofendiste. Tal vez diferente dialecto. Dory. La explosión demográfica y manufacturera pasó la cuenta también al venerable Támesis. La basura y los desechos humanos eran arrojados al río para minimizar la pestilencia callejera. En el caluroso verano de 1858 fue tal la hediondez que el Parlamento intentó combatirla rociando cloruro de cal en las cortinas. Ni eso bastó y el recinto, escúcheme bien, tuvo que ser abandonado. El edificio, el mismo ese de las postales de Londres, estaba recién construido y hacía solo 6 años que albergaba la Cámara de los Comunes. Más aún, ni siquiera estaba terminado del todo. Y aún así, se discutió la opción de mudarse en forma definitiva a Hampton Court con tal de alejarse de los vaos a caca y animales en descomposición. El episodio pasó a la posteridad con el ilustrativo nombre de El Gran Hedor. De modo paradojal, parte del desbarajuste se debía a las mejoras en sanitización. Tantos gozaban ahora de retretes en la comodidad del hogar que miles de efluentes que antes desembocaban en pozos negros iban ahora a parar al río. En décadas posteriores, esos retretes mejorarían de manera sustancial gracias a la trampa U, obra y gracia de un plomero con el inmejorable nombre de Thomas Crapper. La conducción de las aguas residuales al mar fue abordada en forma definitiva luego de que el vapor SS Princess Alice naufragó justo donde acababan de descargarse 75 millones de galones de cochinada sin tratar, cuya ingesta provocó la muerte de 16 personas que zafaron del hundimiento mismo. Otro tanto con la contaminación atmosférica. Calderas y centrales termoeléctricas quemaban su carbón sin tecnología alguna de captación de gases o material particulado y sin tomarse la molestia tampoco de mudarse a sectores más alejados. La ubicación de la termoeléctrica de Bankside era tan espectacular, a pasos del Centro Fundacional de Londres, que hoy hospeda la Colección Nacional del Reino Unido de Arte Moderno bajo el nombre de Tate Modern. En la era victoriana, cerca de 1/4 de los británicos morían de enfermedades pulmonares, en especial bronquitis y tuberculosis, agravadas por el material particulado. 15 años después de El Gran Hedor, el smog era tan denso que 19 personas murieron al caer al Támesis porque ni siquiera veían bien dónde pisaban. La selección natural operó sobre las mariposas y a lo largo de generaciones comenzaron a predominar las de alas más oscuras que les permitían camuflarse mejor en los troncos manchados de hollín. La virtual inexistencia de estándares ambientales y de seguridad no solo laceraban los ecosistemas. En 1814, un estanque londinense con unos 8.500 barriles de cerveza colapsó, con el resultado de que 2 casas fueron arrasadas y 8 personas murieron por un tsunami alcohólico de más de 4 metros de alto. Sucia, ruidosa, encochinadora de pulmones y depredatoria del medio ambiente. La revolución industrial trajo dolores hasta en músculos que no sabíamos que teníamos. Pero sin ella, usted no estaría escuchando esto desde la comodidad de su teléfono, si acaso gozara de la fortuna de estar vivo. Este podcast es escrito por quien habla, Joaquín Barañao. Producción, Sergio Fortuño. Edición, Hernán Melgarejo. Esto fue Historia Freak, el podcast. Escucha este y todos los otros episodios en emisorpodcasting.com. Todas las referencias bibliográficas disponibles vía Amazon en Historia Universal Freak Extendida.
más de 1.400 páginas que recorren desde el Big Bang hasta el presente. Emisor Podcasting.